Bueno, shalom, shalom, amado. Le damos la bienvenida a cada una de ustedes, amaditas que están aquí conectadas y las que verán esto en un futuro, no muy lejano. Bueno, hoy tenemos un tema que es muy bonito. Vamos a hablar del tema de la bondad y sobre todo la bondad en las mujeres. Sabemos que este es un tema que nos da las cualidades que tenemos cada una de nosotras, ¿no? Cada una de nosotras tenemos cualidades bondadosas que el Padre nos ha dado. Entonces, hoy vamos a explorar un poco sobre este tema y vamos a ver qué nos habla el Padre hoy a través de esta palabra que nos trae nuestra hermanita Diana Chávez. Ella es la encargada de dirigirnos hoy con el tema y bueno, a medida que vamos avanzando, cuando ya termine su tema, vamos cada una a intervenir si tenemos algo que decir. Les damos las gracias a cada uno de ustedes que están aquí y las que van a ver esto en diferido después. Bueno, amaditas, vamos directamente a nuestro tema del día de hoy, que es la mujer bondadosa. Adelante, mi amadita Diana. Shalom, shalom a todas. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindamos nosotras mismas porque es un tema verdaderamente muy interesante. Yo me sono informada mucho de dos partes y voy a empezar por una parte más general de lo que significa la mujer bondadosa según la Biblia. Voy a ir un poco rápido para luego pasar al tema principal. Bueno, dice bíblicamente que la mujer bondadosa tiene cualidades de bueno, se identifica con las características propias de las buenas personas. Tiene también la inclinación o la tendencia natural a hacer el bien. ¿Cómo es una mujer bondadosa? Es una persona bondadosa, en principio es buena, benigna, benévola. Es una cualidad que se conecta con la amabilidad, la cortesía, la comprensión, la empatía, el respeto y otras cualidades que enriquecen el actuar de una persona bondadosa. Aquí nos menciona 5 características de una mujer que alegra el corazón de nuestro Elohim, de nuestro Dios. 5 de estas características son: es una mujer que busca la presencia del Eterno cada día. Su identidad viene del Señor. Obedece la palabra de Elohim. Lleva el gozo y la paz del Señor. No se deja vencer por los problemas. Es un modelo a seguir en el ministerio femenino del Antiguo Testamento. Podemos mencionar a Cifra y a Púa, las del, cuando estaban con el, ¿cómo se llama? Las parteras, ¿no? Jocabed, que fue la mamá de Moisés y Aarón, Séfora, Miriam, y las mujeres que fueron contribuyentes de la construcción del tabernáculo. Bueno, una mujer conforme al corazón del Eterno. Cuando puedes vivir de una manera diferente y semejante a Yeshua, nuestro Mesías, y con la fortaleza que te haga sentir confiada, podemos decir que somos mujeres conforme al corazón del Eterno. Si piensas y vives conforme a las verdades de la Biblia, serás una mujer extraordinaria, una mujer conforme al corazón del Eterno. Hay 3 marcas que distinguen a una mujer conforme al corazón del Eterno: fe, amor y arrepentimiento. Estas son cualidades del corazón. Aunque nos presentemos pecadores y quebrantados ante nuestro Elohim, que es puro y perfecto, cuando nos acercamos a Él con estas 3 cualidades en nuestro corazón, fe, amor y arrepentimiento, podemos ser verdaderamente una mujer conforme al corazón de Dios. Vemos como ejemplo que el Eterno repetía que el rey David era un hombre conforme a su corazón, y David era un pecador, era un asesino, fue adúltero, cuántas cosas no hizo, pero él se arrepentía de verdad.
se arrepentía de verdad de corazón. Una mujer que alegra el corazón de nuestro Dios, de nuestro Elohim, es la que reconoce su necesidad y dependencia de Él. Para ella, su prioridad es pasar el tiempo delante de la presencia del Señor cada día, antes de iniciar con todas sus responsabilidades que conlleva ser esposa, madre, trabajadora, amiga y otras tantas funciones de cada mujer. ¿Ok? Como ejemplo bíblico tenemos a Esther, que fue verdaderamente una mujer con mucha fe, con mucha valentía, se preocupaba por los demás, era prudente, tenía autodominio, sabiduría y determinación. Ella fue leal, ella fue obediente a Mardoqueo, su primo, que fue el que la crió, y se presentó verdaderamente disponible para salvar al pueblo judío. Fue una mujer que fue usada por el Eterno. Bueno, ahora quiero presentar esta otra cara de la bondad de la mujer según la Torá. Y encontré en el libro que se llama La sabiduría femenina en el jardín de la paz para mujeres. Y dice así, la mujer bondadosa. La mujer es llamada Aret Hatbait, que significa la esencia o el núcleo del hogar. Nuestros sabios solían llamar a sus esposas mi hogar. Qué hermoso, mi hogar. Ellos tenían el profundo conocimiento de cómo la familia entera depende de la esposa. Se cuenta de un rabino, Ariel Levitt, que cierta vez después del fallecimiento de su esposa subió en un taxi. El conductor le preguntó, ¿dónde está su hogar? El rabino, que era viudo, respondió, ¿yo? No tengo hogar. Pero si me preguntas por mi domicilio, es en la calle 50 a la vuelta del 20. Entonces, el taxista no prestó tanta atención a las palabras del rabino y lo dejó en la dirección que había especificado. Un amigo que iba con el rabino en el taxi le preguntó, ¿por qué tú has dicho que no tienes hogar? El rabino Ari respondió con los ojos brillantes, mi esposa, ella era mi hogar. Desde que falleció, ya no tengo más hogar, solo un domicilio donde yo vivo. Qué hermoso, qué hermoso. Siendo la mujer la base del hogar, es que debe la mujer invertir, siendo la base del hogar, ¿en qué debe invertir la mujer sus esfuerzos? El rey David dijo, el mundo se edifica con bondad, a través de la bondad y la caridad. La mujer es el núcleo de la familia. La mujer construye su hogar. Nuestros sabios enseñan que el mundo se sostiene sobre tres principios: el estudio de la Torá, el servicio al Creador y los actos de bondad. Lo mismo que una silla no puede mantenerse en pie sin un mínimo de tres patas, tampoco el mundo puede mantenerse sin esas tres bases, sin la Torá, el servir al Creador y los actos de bondad. Sin esas tres bases que sirven para el soporte, es imposible que el mundo vaya adelante. Cuando faltan los actos de bondad, a pesar del estudio de la Torá y el servicio a Hashem, el mundo se desploma. Y es lo que vemos en estos momentos, lo que está sucediendo. El mundo se está desplomando, el mundo está en destrucción, en caos, porque no existe más la bondad. Nos hemos convertido en egoístas. Y si los hombres son egoístas es porque hubieron mujeres que no le enseñaron a sus hijos a tener también esa sensibilidad. La esencia de la bondad. Aunque la mujer haga las más nobles obras de bondad y caridad fuera de su hogar, como ayudar a las viudas,
y a los huérfanos, a los ancianos y a otros necesitados, su obligación primordial se encuentra en el hogar. Claro, en casa no hay publicidad, no hay prestigio o cenas de agradecimiento, pero las buenas acciones en el exterior no tienen valor si se descuida el hogar. Esta fue la parte que a mí me tocó muchísimo y, como les dije anteriormente, por primero me sacudió. El mundo se edifica con bondad. Se refiere ante todo los actos de bondad de una mujer hacia su esposo e hijos. La verdadera bondad inicia en el hogar. Por lo tanto, una casa carente de benevolencia no puede permanecer en pie. Una vez que las necesidades del hogar están atendidas y la mujer se ha asegurado que su esposo y sus hijos no les hace falta nada, y si aún tiene la fuerza y el deseo de hacer actos de bondad y caridad fuera de casa, entonces ella es sin duda digna de todo elogio. Sin embargo, esta ayuda no debe hacerse a costa de la propia familia. Las mujeres que participan en una amplia gama de actos de davidosidad fuera de su casa a menudo se encuentran en dificultades en sus propios hogares. Es el resultado de la expectativa de la mujer de ser honrada en su hogar, de la misma forma que es respetada y honrada fuera de él. Cuando esa mujer llega a casa, espera que su familia la reciba con la alfombra roja y que se incline respetuosamente ante ella, ya que el mundo entero se apoya en ella. Pero no solo que su marido no la aplaude, sino que está apenado e irritado por no tener una camisa limpia, nada para comer y por tener que luchar después de un duro día de trabajo con pilas de ropa blanca y de juguetes. Incluso si tiene un buen carácter y ha leído y aplicado las enseñanzas del libro El Jardín de la Paz, encontrará dificultades para saludar a su esposa con una sonrisa y demostrarle el respeto que ella se merece. Lo peor es que los niños, bueno, esta es una mujer que no está haciendo, no está utilizando la bondad con sabiduría, obviamente. Lo peor es que los niños, al estar descuidados, regresan de la escuela a una casa vacía. Se vuelven inevitablemente niños desatentos, problemáticos y contestadores. Los niños mayores, a sabiendas que no hay nadie en casa para darles la bienvenida y ver lo que hacen, aprovecharán su día libre haciendo quién sabe qué de travesuras con sus amigos o incluso ni siquiera se molestarán en volver a casa. De repente esta mujer ¿cómo se dice? Perdón, escúchame que esta palabra nunca la había, magnánima y compasiva, fuera de casa, no puede comprender por qué su esposo se comporta fríamente con ella y por qué sus hijos son maleducados e incontrolables. Es la recompensa que recibe por ser el ángel de misericordia del Creador. Después de todo lo que ella hace por los demás, ¿por qué no está la bendición de Achén en su casa? Ya que ella se encarga de todos. ¿No debería el Eterno encargarse de su hogar? Su esposo y sus hijos han descubierto hace mucho tiempo que su hogar no está en lo alto de la lista de prioridades de mamá. Después de todo, ella está ocupada cuidando a extraños todo el día, pero no entienden, lo que no entienden es por qué ella pone a su propia familia al final de la lista. Tiene tiempo para todos, menos para su propio hogar. Esto llega a tal grado de ridiculez que el gran anhelo de esa familia es recibir por lo menos algo de la calidez y el amoroso cuidado que la madre da profusamente a los extraños. Bueno, voy a saltar un poco aquí.
¿Quién tiene la prioridad? Debemos preguntarnos por qué esa mujer caritativa confina a su hogar en el último lugar. ¿Es una mala persona? ¿Una persona egoísta y destructora? Por supuesto que no. Haciendo el bien a todo el mundo, ella demuestra una fuerza prodigiosa de dar y un gran deseo de hacer el bien. Es esto algo maravilloso. El problema es la falta de conciencia de su papel y su misión principal, ser el núcleo del hogar. Además, aparentemente nunca ha aprendido el principio de los sabios que dice que entre el pobre de tu ciudad y el pobre de otra ciudad, el pobre de tu propia ciudad debe tener la prioridad en la caridad. Y entre el pobre de tu propio hogar y el pobre de tu ciudad, tu pobre debe tener la preferencia. Es decir, que quien desea donar o prestar dinero para caridad debe comenzar por cuidar de los necesitados de su propia casa, luego los de su calle y solo después a los necesitados que viven en su ciudad, etcétera. Obras compasivas deben ser hechas de manera de círculos concéntricos. Solo cuando nos hemos hecho cargo del círculo interior, podemos continuar con el siguiente. La mujer debe obtener esto en mente, debe tener esto en mente para dar siempre prioridad al esposo y a los hijos. Solo entonces puede ofrecer sus servicios de bondad a los demás. De esta manera, todos sus actos bondadosos, tanto en casa como fuera de su casa, podrán ser bendecidos por el Eterno. La verdad se descubre. La esencia de la verdad de toda persona, la piedad de toque de sus virtudes, es su conducta dentro de su propio hogar. Si una mujer no actúa con bondad y caridad con los miembros de su familia, entonces toda su apariencia externa de compasión es solamente una fachada. Su actitud y relación con su esposo revelan quién es en verdad. Muchas mujeres se conducen generosamente con sus niños, pero tratan mal a su marido y lo que es en sí un gran defecto. Bueno, pasó aquí. Aparentemente, ¿por qué esto es tan grave? ¿Por qué alguien que actúa de esta manera está equivocado? Después de todo, está haciendo actos de bondad y ayudando a los demás. Los beneficiados están sin duda muy, pero muy agradecidos y pueden dar fe de que esta mujer tiene un buen corazón. No significa nada la generosidad y la bondad de esa persona. ¿Cómo es que el Rabbi Jaim Vital dice que absolutamente es inútil y sin sentido ayudarles? La respuesta es que la misma generosidad que la mujer tiene hacia los demás, perdón, la respuesta es que la misma generosidad de la mujer hacia los demás demuestra que ella es capaz de dar, de actuar con compasión y generosidad. Y por lo tanto, el hecho de que ella no lo hace con los miembros de su propia familia es un signo evidente de crueldad. Si por alguna razón ella fuera alguien a quien no le gusta o a quien no le quiere dar, su pecado de descuidar a su familia, aunque severo, sería menor. Pero la que es capaz y deseosa de dar a los demás y sin embargo no actúa de tal manera con su propia familia, aquellos que más la necesitan, entonces realmente comete una grave transgresión. Entonces, nos está explicando que lo primero, lo primordial para poder ser agradables delante de los ojos de nuestro Elohim o para que nuestra bondad, nuestra misericordia, nuestra benignidad sea verdaderamente correcta ante los ojos del Eterno, que es el que mira nuestros corazones, es que empecemos por nuestra casa, que empecemos por nuestra familia. De lo contrario, lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Obviamente no hacemos obras esperando recompensa, pero aquí explica que es un tiempo perdido
si nosotros no hemos actuado primero con los de nuestra casa. Pon este ejemplo para terminar. ¿A qué se parece esto? A un soldado cuyos oficiales son conscientes de su excelente capacidad. Se le asigna guardar el puesto más importante porque saben que es valiente y está bien entrenado, pero él lo abandona para reforzar otro puesto. En consecuencia, el enemigo penetra por el puesto que él dejó abandonado. Seguramente que la mala acción de ese soldado es mucho más grave que la de un soldado débil, cuyos oficiales saben que no es muy capaz. Bueno, que podamos ser nosotros esas mujeres bondadosas bíblicamente y la sabiduría de nuestros hermanos mayores de verdad que nos pone a veces en unas situaciones en las cuales decimos, yo creía que actuaba correctamente o a veces solamente mirar desde otro ángulo las situaciones y descubrir que nos estamos equivocando en muchas cosas. Entonces, que pueda ser para todas y cada una de nosotras, que podamos enriquecer muchísimo más nuestra bondad. Y si alguna de nosotras, en cualquier otra área, no solamente en ayudar a las otras personas, también en el estudio de la Torá, a veces nos llenamos mucho, mucho, mucho de, de tantas cosas, haciéndolas para el eterno y descuidamos, porque esa fue la parte que a mí me tocó mucho, y descuidamos tantas veces el hogar. Entonces el Eterno si quiere que seamos bondadosos, que seamos mujeres estudiosas de la Torá, que estemos a participar en todas y cada una de las cosas más posibles, pero que nuestro hogar esté por encima. Él nos ha dado verdaderamente esa capacidad de poder hacer 100 cosas que no es la misma capacidad que tienen los hombres, entonces que podamos organizar bien cada una de nuestras cosas para que podamos hacer, como dijo el Señor Yeshua, hagan todas estas cosas, pero no se olviden de hacer también las otras. Hasta aquí mi intervento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Shalom, shalom. Amén, amén, mi amadita Diana. Qué bonito. Ahí vemos cómo el Padre nos invita también a ser esas mujeres bondadosas, a ser esas mujeres que verdaderamente demostramos. Como tú misma decías, hay muchas mujeres que muestran afuera que son bondadosas, que son buenas madres, pero en sus hogares se comportan de maneras totalmente diferentes. Y eso lo hemos visto mucho, ¿ah? Y realmente tenemos que tener esa bondad primeramente con nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos, nuestro esposo. Bien decía ayer la pastora también que muchas veces decimos cosas acerca de nuestros esposos creyendo que estamos haciendo bien cuando nos estamos burlando de ellos delante de otras personas. Y eso no es bondad. O sea, es cierto que muchas veces la gente piensa que está siendo honesta, ¿no? De decir las cosas delante de otras personas, pero en verdad no sabemos cómo se están sintiendo los que están atrás de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, es la bondad que nosotras tenemos desde nuestro hogar para poderlo demostrar afuera. Y eso es lo que el Padre nos está invitando a hacer. ¿Dónde está nuestra bondad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está todo lo que Él nos exige a nosotras para poder hacer lo que Él nos está enviando a hacer? Ese amor y esa bondad comienza en el hogar, comienza con nuestros hijos y aparte, pues nuestro esposo, ¿no? Porque sabemos que un día nuestros hijos se van a ir y ¿quién nos queda? Nuestro esposo. O sea, cada uno va a tener que irse del nido y ahí donde nosotros vemos que pues vamos a seguir con esa persona que el Padre nos dio para convivir, ¿no? Porque ciertamente, mismo si tenemos bondad, pues tenemos defectos también, ¿no? Pero pues el Padre sabe que tenemos defectos, pero esos defectos los vamos superando nosotros a medida que vamos estudiando su palabra y nos vamos viendo reflejadas verdaderamente en ellas, ¿no? Bien hemos estudiado este tiempo, todas estas parashá que el Padre nos ha dado, estudio a nosotros mismos de cómo reflexionamos y cómo estudiamos y hemos visto que Él nos enseña mucho en su palabra. Al indagar nosotros mismos y experimentar por nosotras mismas todo lo que hemos venido haciendo a través de
de estos dos libros que ya hemos estudiado, como es, Él nos está enseñando verdaderamente el amor, la bondad y la disponibilidad que tenemos que tener nosotras en todo momento, ¿ah? Y mostrarnos, puede ser que tal como somos, pero demostrar ese amor que tenemos por los demás. Y como decía usted, mi maestra Diana, eso es. ¿Por qué tenemos que dejar nuestros hijos afuera si son los primeros? Nosotros teníamos un amigo que decía, siempre que hay invitados en mi casa, mis hijos comen aparte, en otra mesa diferente. ¿Para qué? Para que no interrumpieran o sea, el momento de los adultos, ¿no? Y yo con mi esposo siempre decíamos, no, es que los primeros de estar en la mesa son nuestros hijos, no es el vecino. Está bien, yo invito a la gente, pero el primero que tiene que estar en mi mesa son mis hijos. Porque entonces, ¿cómo yo voy a apartar a mis hijos y voy a dejar al que estoy invitando para hablar de cosas que son más importantes? Para mí era primero mis hijos. Entonces, siempre hemos puesto a nuestros hijos en una posición que ellos vean que nunca han sido apartados, sino por el contrario, nuestros hijos están en primer lugar. Y ese es el ministerio bonito que el Padre nos ha dado. Entonces vamos ahorita a pasar a la reflexión de nuestra hermanita Mari Carmen. Bien pueda mi amadita, Mari Carmen. Salón, salón. Yo he venido con Hechos 9, versículo de 36 a 43, que dice, el significado de la bondad se refiere a las personas que es misericordiosa, buena, ciertamente compasiva y generosa. La Torah mayormente de bondad como ejemplo de Elohim por su pueblo, que aunque el pueblo fallara y pecara contra Yurke Bajei, este tiene la misericordia para perdonar cada falta que nosotros cometemos. En el libro de los Salmos, David hace referencia de la bondad y Elohim con, con frase de Salmos 31, versículo 19. Cuán grande es tu bondad, que has agradado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Y Proverbios 11:16, la mujer agraciada tendrá honor y los fuertes tendrán riqueza. La bondad es hacer el bien, la bondad es el fruto del Rúa Acodes de que Elohim recompensa, recompensa a todas las personas a nivel espiritual. Cuando hacen el bien, cuando
están pendientes de otras personas cuando considera a las otras personas importante y valiosa. Esos capítulo 9, versículo de 36 a 46, dice. Entonces, mi expresión sigue. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la vada, la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes que en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le levantaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se arrodilló, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los caducín y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Adón. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidos. Entonces, mi reflexión. Dorcas, Tabita, es un hombre arameo
y Dorcas, un hombre griego. Lucas se la salva de la traducción del nombre que la persona de habla griega pudiera entender. El significado de Tabita o posiblemente porque Tabita hablaba el griego y frecuentaba con personas que hablan el griego. Tabita y Dorcas es la misma persona, que significado bíblico de Tabita es gacela, un animal. Ella abundaba y en buena obra y en limosna hacia muchas personas. Tabita se había caracterizada una mujer generosa, bondadosa, colaborada, servicial. Hoy en día en las que las existen ministerio de Dorca, que son mujeres que se encargan de proveer las actividades sociales. Ese espíritu servicial que tenía Tabita. Las túnicas y los vestidos eran suyas para dar a los necesitados. Entonces, uno ve este milagro y dice, ¿será que se puede hacer esto en este momento? Sí. Elohim tiene el mismo poder, pero no olvidemos que el ser humano no podemos sino el Ruach HaKodesh, que nos dice lo que nos dice de hacer cualquiera cosa. Como Pedro, que dijo, levántate. La mujer abrió los ojos. Durke Bajei permitió para que fuese testimonio. En Gálatas 22, versículo 23, mas el fruto del Ruach es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas que hay, tales cosas no hay ley.
Eso era mi reflexión. Salón, salón. Muchas gracias, mi amadita Mari Carmen. Usted hizo una reflexión muy bonita, hizo la reflexión de Dorca. Y precisamente la palabra nos enseña lo que ella era. Sí, Ella era bondadosa, era sí, amorosa y daba todo lo que tenía. sí. Y eso hizo que cuando ella murió, todas las mujeres estuvieran al lado de ella, porque era Oh, la que las ayudaba, era la que estaba al lado de ellas, era la que sí, siempre estaba ofreciendo esa bondad, ese amor, y por eso todas lloraban y cuando se dieron cuenta que era Pablo, Pedro, el que andaba por ahí rondando, que lo mandaban a llamar, eh, pues él acudió, ¿no? Porque al ver le mostraban todo lo que ella hacía, cómo se comportaba con las mujeres del pueblo, cómo era. sí, Ella demostraba ese amor y esa bondad, como lo expresó muy bien usted, mi hermanita Mari Carmen. Y es lo ujú, que el Señor nos invita al Padre, cómo vencemos el mundo con la bondad y el amor. No hay otra cosa, porque cuando tenemos esos choques en la calle, cuando nos pisan o cuando aquí la gente tiene algo que es muy bonito y es que si yo soy la que me meto en medio de la persona dice, no, 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 fui yo, discúlpeme, fui yo, así sea yo la culpable. Y eso sí tienen los belgas que son muy educados en ese sentido. Y nos enseñan, ¿no? Y yo pienso que los alemanes tienen esa misma bondad y esa misma característica que a diferencia de nuestros países, que no es así, ¿no? Pero vemos que como bien lo expresó usted, mi amadita, es esa parte donde ella mostraba el amor por las mujeres y por los niños y por todo lo que ella hacía, porque de hecho decían, le tejía al uno, le daba al otro, sí, y era ese amor y ese apoyo, ¿no? Entonces vemos que cuando estudiamos la palabra, el Padre nos enseña la bondad y el amor por toda parte por donde nosotros veamos las escrituras, es el amor, lo que Él vino a mostrarnos es el amor, no es otra cosa. Bueno, mis amadas, si hay otra hermanita que quiera intervenir, bien puede abrir su micrófono y puede hacer su intervención. Mm, Bueno, Chalón, yo quiero hacer una intervención. Bueno, para las mujeres casadas, las que tienen sus maridos, bueno, yo no tengo marido de carne y huesos, pero hay unas que no tenemos marido de carne y huesos, pero tenemos un marido, un esposo precioso. Tenemos a nuestro Adonai, que es nuestro amado. Él es nuestro amado, perfecto, bello. Bueno, pero esta palabra que traigo yo me voy a incluir como esa mujer con ese marido. Amén. Nosotras tenemos una tarea que conscientemente debemos desarrollar en nuestra relación matrimonial. Proverbios 3:12 dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Vimos en el versículo anterior que el corazón de su marido está en ella confiado, en Proverbios 31:11. Esta es la razón de por qué su esposo confía en ella. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31:12. Es un ejemplo de las cualidades de la piedad, de la bondad que tiene un corazón, bueno, de la piedad que tiene un corazón bondadoso. Es una mujer que da. Escuchen muy bien, mujeres casadas y las que van a escuchar esta palabra por diferido. Solemos estar llenas de justificaciones y esperar siempre que nuestro marido colabore con su actitud para que nos comportemos correctamente. Pero el papel de esta mujer es dar a su esposo, servirle y hacerle bien. Y es una tarea asignada por Adonai y se deleita en cumplirla. Génesis 2:18 y Romanos 12:2. Esta mujer excelente actúa siempre con un corazón bondadoso. Da a su esposo el regalo de la generosidad. Ella se deleita a ver la necesidad. Su vida y obra son un continuo beneficio para los que la rodean, incluyendo a su marido. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Nos alegra más dar a nuestros esposos que recibir algo de él.
¿Sí? ¿Les alegra más darle al esposo que recibir de él? Bueno, contéstense ustedes mismas. Qué pregunta, ¿no? Pero aquí dice que más bienaventurado es dar que recibir. El Adonai ha hecho exactamente esto por nosotros y debemos hacerlo nosotros mismos también por nuestros esposos. En Proverbios 31:12 vemos que es la mujer quien le da a su esposo bien todos los días de su vida. Esta mujer da a su marido todo aquello que es bueno. Es una constante bendición para él. Proverbios 18:22. El que haya esposa haya el bien, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Adonai. Una mujer que dio bien a su esposo para poder entender cómo debe actuar una esposa con un marido. Bueno, he elegido esta historia de Abigail y Nabal. Cuenta la historia del bien que Abigail hizo a su esposo, aun cuando ella recibió lo contrario. Primera de Samuel 25. Relata cómo a pesar de tener un esposo difícil y un matrimonio complicado, esta mujer decidió actuar bien. Según Primera de Samuel 25, su esposo era intratable. El hombre era duro y de malas obras. Perverso. Es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Isaías 25:17. Insensato. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Tú puedes, querida hermana, tú puedes ser una Abigail, la cual debe y tiene que conducirse sabiamente. ¿Cómo era Abigail? Era inteligente y hermosa, según Primera de Samuel 25:3. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y si leemos todo el capítulo, vemos un poco más extensamente sus cualidades. El esposo de Abigail, en Primera de Samuel 25:4-22, nos cuenta un suceso entre el rey David y Nabal. En cierto tiempo, los pastores de Nabal habían estado con el rey David y él los había guardado y sustentado. Incluso los había protegido de peligro en el campo. Y ahora David mandó siervos suyos a él para recibir el salario de recompensa para sus siervos. Pero lejos de responder con amabilidad, Nabal negó rotundamente su ayuda a los siervos del rey. Qué insensato llegó a ser Nabal al comportarse así con el rey, sin pensar que esto le podía traer graves consecuencias. ¿Cuál fue la respuesta de David? El rey se dispuso a actuar y vengarse de Nabal. De aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Isaías 25:22. Tu esposo necesita ayuda, aunque no merezca que lo hagas. Esta noticia llega a oídos de Abigail. Escuchen, esta noticia llega a oídos de Abigail, la cual fue avisada por uno de sus siervos. Le informaron de lo que David había determinado hacer con su esposo. Primera de Samuel 25:17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El esposo de Abigail necesitaba ayuda, pero él no la merecía. ¿Qué hizo Abigail? Ella pudo haber considerado diferentes opciones, pero en su corazón ardía una preciosa pasión por el Adón. Ella preparó una comida para David en silencio y con su sabiduría para salvar a su esposo. Imaginen a Abigail desesperada preparando una comida para 300, 400 hombres, ya que necesitaba hallar gracia ante David y anular el mal que estaba decidido contra su esposo. Cuando Abigail tuvo todo listo, encontró a David en el camino
se acercó a él, inclinándose a tierra, e intercedió por su esposo. Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu siervo hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, ese hombre perverso, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Adonai y vive tu alma, y que Adonai te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. ¿Cuál fue el resultado de la bondad y la actitud de Abigail? Vemos primera de Samuel 25, 32 y 33. Y dijo David a Abigail: bendito sea Adonai, tu Elohim de Israel, que te envió para que hoy me confrontase, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Abigail fue sabia, fue obediente a Adonai, no solo obtuvo la salvación para su esposo, sino que libró a David de vengarse por su propia mano. Ella actuó con razonamiento, sin esperar que su esposo pereciera, sin esperar que su esposo pereciera. Su corazón estaba lleno de bondad en acción hacia un esposo, y Abigail tuvo su fruto. ¿Has llegado al punto en que deseas algo malo para tu esposo? Estás tan enfadada y dices, uy, que no ayuda a nada, que no. ¿Has llegado al punto en desear algo malo para tu esposo? Viendo este tremendo ejemplo de amar, de amor y misericordia de Abigail por su esposo, no podemos tener excusas. Abigail decidió hacer bien a un hombre borracho, perverso, insensato, intratable, tanto que decía, no hay quien pueda hablarle. Imaginen el punto al que llegó. Abigail se comportó como la mujer que describe Proverbios. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Y tú? ¿Y tú? Esta reflexión, para que en realidad es muy linda para todas las mujeres casadas y no casadas, para todos nosotros. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra bondad y nuestro amor hacia una persona que quizás vemos que no merece? Ah, ese que se vaya al infierno, que se vaya al infierno. Eso no, es que no mira la bondad de Abigail, todo lo que hizo. Entonces, amén y gracias y shalom, shalom. Está aquí. Wow, amada, qué bonito. De verdad que Mm, usted dijo algo muy bonito ahí. Y como bien dice la palabra, me puse a buscar qué significa el nombre de Naval y mm, justamente significa insensato. insensato. Insensato, ahí pensó con insensatez, o sea, él no pensó. Sencillamente no Mm, pensó. Él pensó sí insen- en hacer la fiesta de todo lo que había cosechado. Digo, "Ay, voy a mm, divertirme con mis criados, con todo el que sea", pero él no contó con que, de verdad, como dice la palabra, los siervos de David lo ayudaban para que los animales no se fueran a comer los mm, suyos, para que las fieras no vinieran a atacarlos. Y él les dijo a ellos, pero es que él nos ayudaba cuando estábamos en el desierto solos. Por eso ella dijo, no, pero este es que sí mm. le hizo homenaje a su nombre, ¿no? Insensato. Sí, 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 insensato. Entonces sí, Mm, como dice usted, cómo nos comportamos nosotros con nuestros mm. esposos, cómo actuamos con Mm, ellos y cómo sí, verdaderamente, como decía yo el otro día en la paracha, siempre nos estamos justificando delante del Eterno cuando siempre hacemos sí. errores.
sí. Él Eh, intenta venir y limpiarnos y mm, nosotras estamos ahí, pero es que Señor, mira que es la culpa es de él, pero siempre estamos como Adán y Eva, ¿no? El uno le echó la culpa al otro, el otro le echó la culpa al otro, la serpiente hasta también quedó ahí envuelta y todo el mundo menos el culpable. Y eso es lo que sí, nos hace verdad. ser verdaderamente insensatos y no pensar en nuestras acciones, ¿no? Amén. Muchas Mm, gracias, princesa. Estuvo muy bonita estas reflexiones que el Padre nos ha dado el día de hoy. ¿Alguna más quiere intervenir? Bien pueda. Mari, ¿quieres tú? María Mondelo, ¿quieres tú? Bueno, ¿qué voy a decir yo ya? Los versículos bíblicos ya lo había dicho Mari Carmen y también eso que había dicho la Mary, pero yo quiero compartir un versículo bíblico que está en Efesios 4:32. Antes de leer ese versículo, yo quiero leer lo que busqué. Dice, como mujeres que desean vivir el propósito de Elohim, estamos llamadas a ser bondadosas. Pero, ¿qué es o cómo podemos ser bondadosas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la respuesta está en Efesios 4:32 que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Mashiach. Ya desde ahí podemos ver la cualidad, perdón, de ser una mujer bondadosa. La cualidad de ser bondadosa es, como lo dijo Diana al principio, es de ser bueno, de tener la inclinación a la tendencia natural de hacer el bien. Y cada una de nosotras, yo creo que a través de que nosotros estamos caminando en la Torá, cada día aprendemos más porque nos vamos reflejando en el Eterno porque Él es bueno con nosotras. Y eso es lo que tenemos nosotros que reflejar, la, 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 lo que es del Eterno tenemos que reflejarlo en nuestras vidas. Entonces, yo le quiero compartir algunos para ver si alguien me puede ayudar. Yo le voy a compartir 10 formas de cómo nosotros podemos ser o reflejar la cualidad del Eterno. Primeramente, para nosotros ser una persona bondadosa, lo primero que tenemos que hacer es orar. ¿Por quién tenemos que orar? Por esas personas que nos caen mal, que no son buenas. Eso lo podemos leer en Mateo 5:44 si alguien lo quiere leer. Di los versículos para que vayamos buscándolos y sea más fácil. Ok, Mateo entonces 5. Mateo 5:44 es el orar bien por una persona que no te cae bien o que te ha hecho daño. Esa es una cualidad que el Eterno, como dice Efesios 4:32 que acabé de leer, nosotros tenemos que ser misericordiosos como el Eterno ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Yo, El yo tengo el otro, versículo. el otro es Éxodo 20:12, que es Éxodo, ayudar. Éxodo 20:12. Ujú. Eso ahí habla, ustedes saben que ahí habla de ayudar a los padres y a la madre. También es una Bien. promesa. Entonces, la otra es, por ejemplo, una cualidad que nosotros podemos es abrazar a alguien y decirle que Elohim la ama. Eso lo podemos leer en el Salmo 118:17. También una cualidad que podemos ver es escuchar. Por ejemplo, nosotros algunas veces, si alguna persona adulta o viejita, eh, como que no le hacemos como, no le ponemos como esa atención. Entonces, tenemos que aprender también a mostrarle atención a las personas, interés por esa persona. Podemos leerlo en Levítico 19:32. También podemos hacer un regalo. Por ejemplo, ¿qué regalo nosotros podemos hacer? La palabra del Eterno, una Biblia, a una persona para que pueda conocer al Eterno. Eso está en Marcos 16:15. Podemos leer ese versículo bíblico. Y en Santiago 3:13, de ceder el puesto
por ejemplo, a una persona mayor o una persona que tenga que hacer una fila, ahí estamos mostrando también la bondad del Eterno. Y en 2 Corintios 1:4 es animar a las personas. Por ejemplo, cuando una persona está atravesando algún problema, un momento, una temporada, de nosotros poderlo ayudarla, o llamarla, o visitarla, o hablarle. Esas son unas cualidades que nosotros tenemos que tener, que ser bondadosos. Eso fue lo único que yo pude, porque ya lo que yo iba a decir, ya lo dijo también los versículos bíblicos, lo dijo la hermana Mari Carmen, y hasta ahí. Entonces después, si alguien quiere leerlo, o si no, después lo leen, quieren comenzar a Yo leerlo para tengo que... aquí el Mateo, Mateo 5:44. Sí, Dice, y yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. exactamente. Eso no es de nosotros, eso viene de esa bondad del propio Eterno. Mm. Y eso 2:20-12, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo, espera que hago la traducción. Allora, honor a tu padre y tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén, amén. Es decir, nosotros cuando hacemos ese favor a nuestros padres, nosotros no estamos esperando nada de ellos, sino que la bendición venga del Eterno. Y es un principio que el Eterno ya ha establecido propio en su palabra. Mari, Dime, Salmos, Salmos, Salmos ¿cuánto? 118:17. Creo que 118, 117 o No, 17. 118:17. Ok. ¿Lo tiene, hermanita? 118, 17. Sí. 118, 17. Ah, no, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Durke Bajei. Amén, amén. Leemos Amén. Levítico 19:32. Amén. ¿Qué es ese, no, Marí? Sí. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu poderoso tendrás temor. Yo, Yahweh. Wow, qué bonito. Nosotros podemos ver que el respeto hacia las personas mayores en este tiempo se ha perdido mucho. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el sábado pasado creo que fue que hablé de eso, del respeto a las personas mayores, y uno lo ve también cuando uno va en el bus, que hay jóvenes que ni siquiera se levantan ni le da el puesto a una persona mayor, y eso nos lo enseña el Eterno a nosotros, es respeto, no solamente hacia las personas ancianas, claro que también a otras personas, como una persona embarazada o que alguien lleve un niño en la mano. Los jóvenes de ahora no piensan en nada de eso porque se ha perdido no tienen el temor del Señor en su corazón. Amén. En Francia, donde yo estoy, Montpellier, siempre será los ancianos el puesto. Amén. Eso es Aquí respeto. también. Aquí también Eso se es respetan respeto. mucho las personas adultas. Y Ah, bueno, y en Colombia los buses tienen colores, los asientos tienen colores. Prioridad para gente, creo que son azules para los normales y creo que son rojos para las personas mayores. O mm, sea que está bien hecho. amén. También estaba Marcos 16:15, ¿no? Ujú, Y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. exacto.
Ese es un regalo, como dijo Mari. Predicar la Exactamente. palabra es un regalo. Amén. Regalarle la palabra, exactamente. Y la otra es, esta, aquí alguien me puede buscar, por ejemplo, Proverbios 16:24 que lo salté. Ahí está hablando del esposo, de que nosotros tenemos que tener consideración. Yo lo tengo. Proverbios, Proverbios Panas de miel, 16:24. y Proverbios 16:24 dice, panas de miel son los dichos suaves, suavidad del alma y medicina para los huesos. Exactamente. En Proverbios casa 24. o con nuestros padres, con nuestros hijos, tenemos que tener buenas palabras. Amén. Y la Eh, última que había dicho, Mari, segunda de Corintios faltó. 1:4, ¿no? Sí, Que segunda de Corintios dice, 1:4. el cual nos consuela en oñi nuestra aflicción, para que mediante la consolación con la cual somos nosotros mismos de Dios consolados, podamos consolar también a aquellos que se encuentran en cualquier aflicción. Qué Amén. hermoso. Y Sí, sobre todo en esos momentos en que nosotros estamos también en dificultad, porque a veces nos metemos tanto en nuestros problemas y hay personas afuera que están necesitando y por estar pensando en nuestros problemas, exacto. no hacemos lo que tenemos que hacer. Y el Eterno, yo soy segura que siempre nos ponen ciertas situaciones para sensibilizarnos y que podamos entender lo que siente una persona. No es lo mismo estar enfermo, haber sido recuperada, por ejemplo, la hermana Mari Carmen, su situación que ha tenido, ella tiene ese amor y esa paciencia de poder predicarle a una persona que está enferma y decirle, yo también he pasado por esto, yo sé que el Eterno vive, yo sé que, o sea, que no nos volvamos insensibles, que no perdamos la bondad, porque hay personas que son bondadosas, Ujú. pero en momentos de dificultad se cierran en sus problemas y pierden esta bondad. Entonces, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, incluso ante la muerte, que nuestra bondad no se pierda, No, que tenemos que ser siempre esa luz, esa lámpara que ilumina a las otras personas. Amén. amén, amén. Bueno, hasta aquí es Yo lo tengo que... Santiago, que Ah, ya, faltaba. perdón. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí es. Yo creo que cada uno de estos versículos bíblicos vemos el reflejo del Eterno. Y Amén. así tenemos que aplicarlo en nuestras vidas y poder hacer, llevarlo a otro. Amén. Bueno, hasta aquí es mi corta reflexión. Gracias. Yo quería agregar Y después que sigo lo yo. que, sí, solamente un pedacito, perdóname. Lo que dijo la hermanita Mary, ¿no? De la historia de Nabal y Amén. Abigail, ¿no? Que ella sí tuvo ese respeto por él, más sobre todo por el amor a Elohim, porque de verdad que hay situaciones como la que ella vivió, que solamente el amor y el temor por Elohim lo hacen comportarse a uno de ese modo. Porque como lo hacía el rey David, ¿no? Cuando lo estaba persiguiendo el rey Saúl, que él tuvo la oportunidad de matarlo y él dijo, no, no haría yo esto, no faltaría yo a mi Elohim, de ir a tocar a un santo o a un apartado de Elohim. Que nuestro amor y nuestro temor por el Eterno sea verdaderamente esa luz que nos ilumina y nos guía a ser y a comportarnos del modo perfecto, del modo preciso, aunque como dijimos antes, no se lo merezcan las personas, porque de todas maneras también nosotros seguramente no nos los hemos merecido en muchas ocasiones. Amén. Mm. Delante de Maita Mariana. Gracias.
Sí, yo quería hacer, yo tenía algunas cositas, pero en el transcurso de la explicación de mis hermanas me han inspirado. Primeramente quiero darle un abrazo virtual a Mari Carmen, porque ella es un ejemplo para nosotras, que ella se esfuerza, es una mujer esforzada y valiente, y te amamos, Mari Carmen. Muchas gracias por tu aporte. También nos estás enseñando a tener paciencia. Yo soy una impaciente, por ejemplo, y también tú con tu actuar y tu perseverancia, pues nos estás dando un buen ejemplo. Gracias. La otra cosa que quería decir es que en el discurso o en la explicación que estaba dando Diana, me llamó la atención de que cuando hizo la lectura decía que es pecado descuidar a la familia. Y yo sinceramente no lo había considerado así. Recién se me acaban de abrir los ojos, porque es pecado descuidar a la familia. Y creo que muchas veces nosotras, bueno, hablo por mí, que cuando estábamos en actividades en el mundo cristiano, pues sí, haga esto, aquello, lo otro, estábamos en todas partes y a veces descuidábamos a nuestra familia, ¿no? Bueno, yo no he tenido la bendición de tener hijos, pero a veces uno se olvida, ¿no? Y esa es la primera prioridad y me parece importante que vayamos sacando esos cajones que teníamos en la cabeza, ¿no? Y ir dejando los cajones vacíos y metiendo la Torá, que eso nos va a ayudar en cambiar, por ejemplo, las prioridades. La otra cosa que quería decir es que en cuanto a lo que estábamos hablando sobre Abigail, nos olvidamos del happy end. Ella se casó con David, o sea, el Eterno le reconoció lo que ella había hecho y su perseverancia, lo que ella había hecho con su marido, ¿no? Porque era realmente, pues, insensato, como su nombre. Y ahí también hay que remarcar, ¿no? Qué importantes son los nombres que nosotras ponemos a nuestros hijos. Esa también es una tarea. La Tabita significaba Gacela, ¿no? Y probablemente esta mujer, pues, era así, ligera para hacer el bien, ¿no? Bondadosa. Y el insensato de Naval, pues no solamente era insensato, sino también que tomaba, ¿no? Y el alcohol, pues hace daño cuando uno se pasa del límite. Y yo quería decirles de que yo había notado también algunas cosas, pero en el transcurso de lo que hemos estado viendo, me estaba acordando de algo que fue un regalo que me hizo mi madre. Mi madre cuando falleció. Mi madre era una mujer muy bondadosa. Mi madre paraba el auto en la calle y veía que alguien necesitaba ser transportado y le preguntaba, ¿dónde vas? Yo vengo de Perú, ¿no? O sea, allí en ese tiempo, estoy hablando de unos años bastantes atrás, no era el bus o el transporte tan fácil, pues ella paraba y llevaba a la persona a la casa, a donde le dijeran que tenía que hacer. La casa de mi madre siempre estaba llena con personas que ella les daba de comer. No que fulanito necesita tal cosa y que... Pero yo en mi época, cuando yo veía eso, yo me molestaba y le decía, mamá, yo era joven, insensata, rebelde en el mundo. Yo decía, pero ¿por qué haces esas cosas? Y realmente cuando mi madre murió, había tanta gente que daba testimonio de la bondad de mi madre que yo me avergoncé. Yo me avergoncé de haber pensado lo que yo había pensado y haberle dicho a mi madre lo que le dije, ¿no? Y realmente a veces las personas cuando se van, cuando mueren, nos dejan una lección más grande que cuando estaban en vida. Eso para mí fue una muy, muy grande lección. Y bueno, estábamos hablando de que habían formas de actitudes de la mujer bondadosa. Y yo había buscado un par de cositas que quería compartirles. Cómo podemos ser mujeres bondadosas. Porque sí es cierto, a veces una
lee, aprende, estudia, pero como que le falta la conexión. ¿Qué podemos hacer como ejercicio? Así como hablábamos ayer de que hay ejercicios de la lengua, ¿no? De la musculatura, también hay otros ejercicios que podemos hacer. Uno de esos ejercicios lo acabamos de ver con Abigail. Ella fue agradecida. Cuando nosotras empezamos a buscar las cosas buenas que hay a nuestro alrededor, no necesitan ser cosas costosas. Cuando vemos un ave, cuando hoy, ahorita, por ejemplo, ya la primavera se siente, se escuchan los pajaritos por la mañana. Padre, gracias que puedo escuchar, que hoy estoy sana y puedo levantarme. Gracias porque puedo ver. Gracias porque tú me has permitido levantarme el día de hoy. Ya desde temprano de la mañana, ser agradecidos porque una de las formas en que nosotros aprendemos es de la bondad del Eterno. Y esa bondad se queda en nosotras y de lo que estamos llenas, de eso vamos a poder dar a otros. Eso no se aprende estudiando mucho, se aprende viviendo y practicándolo. Es una desarrollar la conciencia, ¿no? Que transforma ese acto de servir a Elohim. Eso nos va transformando. Otra de las rutinas, por ejemplo, rutinas espirituales, ¿no? Tener nuestros horarios de estudio, nuestros horarios de oración, ser perseverantes. Así yo tenga que hacer algo, pues darle el tiempo al Padre, porque Él realmente ve el esfuerzo que hacemos. Y cuando nosotras somos consecuentes, porque a veces vamos a una cita médica, vamos a otra cosa, pero la cita con el Eterno le fallamos. Y eso, cuando nosotros empezamos a hacer eso consecuentemente, vamos a ver que también la bondad se va a desarrollar en nosotras. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que dedicar tiempo a la palabra, porque bien lo decía Sandra hace un momento, ¿no? En estas parachás que estamos aprendiendo realmente tanto. El Eterno está tocando nuestros corazones y nos está transformando, porque yo creo que ninguna de nosotras es la misma que hace 3 años cuando vinimos aquí. Yo la primera. El Eterno está trabajando con cada una de nosotras y nos está dando su amor, su bondad. Y estaba mirando que la palabra, ustedes saben que existe en los hermanos de Judá, tienen las sefirot, que son los 10 atributos que tiene el Eterno. Yo estaba investigando un poquito porque no encontraba que había bondad, pero la bondad la consideran, aunque no es lo mismo que la misericordia, consideran la bondad como parte de la misericordia. Entonces, cuando nosotros tenemos misericordia, eso que decíamos, ¿no? En lo cotidiano de tener misericordia de otros, pues el Eterno empieza también a trabajar con nosotros y a cambiar nuestro corazón. Y yo creo que todas de nosotras hemos pasado, yo también he estado casada, he tenido mi marido, hay momentos en que realmente una no puede soportar más, ¿no? Que hay situaciones que nos perturban. Y yo recuerdo que tenía en algún momento la oportunidad de llamar a la mujer que me ha acompañado por muchísimos años, que ha sido mi ayuda espiritual. Y orábamos juntas, y orábamos por la situación con mi esposo, porque la vida es así. Hay dificultades, hay cosas que a veces sobrepasan, pero en lugar de refunfuñar y quejarnos y pelear, aprender que es preferible orar. Si no tienes a alguien con quien orar en ese momento, sencillamente pues clama al Eterno y el Eterno va a hacer milagros en tu vida, porque yo los he vivido, yo sé
yo sé que es verdad y que mi rey vive y él escucha nuestras oraciones. Amén. Los actos de bondad siempre se pueden hacer. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. No necesitamos irnos demasiado lejos, como bien decía también, ¿no? Que las primeras cosas están en la casa, en lo que podemos hacer por la gente que tenemos cerca. Incluso yo estoy aprendiendo también a callar, a no abrir la boca. Eso también es un acto de bondad. Y bueno, yo estoy agradecida que el Padre pues está ayudándome, ¿no? Porque con mi fuerza, con mi voluntad, no lo logro. Tiene que ser Él que con su misericordia me ayuda, ¿no? Y ese diálogo permanente, ese diálogo, bueno, quizás en el caso de las mujeres como yo que estamos solas, tenemos más tiempo y yo me gozo cuando tengo tiempo para hablar con mi amado, ¿no? Y decirle todas las cosas. A veces la rutina del día, cuando a veces una está atiborrada de cosas, pues no hay tiempo, pero hay que buscar ese tiempo. Hay que buscarlo porque es un tiempo precioso que Él nos regala y yo no quisiera que cuando me toque presentarme delante de Él, que tenga que decirme, bueno, ¿y qué hiciste con todos los años que te di? Los desperdiciaste, no me buscaste, no me hablaste, no me dijiste de tus preocupaciones y no quisiste resolver las cosas por ti misma. Y también tenemos que ser bondadosas con nosotras mismas. Empezar por nosotras mismas, a amarnos a nosotras mismas, a cuidarnos porque muchas veces nosotras somos así como que queremos hacer todo para todo el mundo y nosotras somos las últimas. Y eso no es bueno para nuestra salud. Yo no sé si ustedes conocieron a Mafalda y en mi época la Mafalda había esos cómic, ¿no? Esos como chistes. Era un tipo con una agudeza en el pensamiento y él una vez escribió en uno de sus chistes, ¿no? Una mamá atiborrada con preocupaciones no nos regaña mucho. Y creo que nosotras, cuando estamos tan preocupadas y tan metidas en las cosas, nos olvidamos de lo importante que es hacernos cargo de nuestros hijos, de nuestro esposo y de las cosas que, bueno, que nos toca hacer, ¿no? Y yo estoy muy agradecida porque aquí sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo y claro aprendiendo y permitiendo que el Padre me cambie. Y bueno, y la otra cosa, pues, un desarrollo de la humildad, que la humildad significa no solamente decir, no, es que no quiero tal cosa o esto, no, sino la humildad significa decir, Padre, tú eres el que, tú eres el que tienes las cosas en tus manos, tú eres el que hace las cosas por mí. Yo reconozco que no puedo por mí y te autorizo para que me ayudes. Y creo que eso es una de las cosas que todas nosotras estamos aprendiendo y practicando y que eso realmente es lo que nos ayuda, ¿no? Así que este es mi pequeño aporte que tenía para decirles y bueno, muchas gracias porque yo siempre aprendo de ustedes y me voy siempre gozosa y me sucede que como esto ya es un poco tarde, a veces me quedo llena de gozo y de alegría y no puedo dormir tan rápido, pero no se sientan mal, al contrario, es una bendición para mí. Muchas gracias, mis hermanas. Amén, amén, princesa, muchas gracias. Y justamente tenía algo de, ahorita que nombraste a Mafalda, que ella dice que vivir sin leer es peligroso porque te obligan a creer lo que otro te dice. Y era muy instructivo. Cuando nosotros leíamos Mafalda era de instrucción. O sea, ella hablaba la verdad. Y ella dice algo, si no, tú no lees por ti mismo, te obligan a creer lo que el otro te está diciendo. Y es cierto. Eso es, si nosotros no leemos la palabra y creemos lo que, bueno, en el cristianismo nos pasaba, ¿no? Le escuchábamos y nos quedábamos con lo que dijo el pastor y ya. Pero ahora sabemos que aquí tenemos que indagar y verdaderamente pensar por nosotros mismos si lo que nos están diciendo es verdad o es mentiras. Y entonces, muchas gracias porque me está acordando de eso de Mafaldita que ella nos hacía reír porque era muy tiernita. Y bueno, amadas,
De todas maneras, muchas gracias a cada una de ustedes por su intervención. La hermana Malú, me alegra mucho verla por ahí también. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para las princesas que van a ver este programa después, deseamos que sea para ustedes de mucha bendición lo que se habló aquí, que seamos instruidas en la palabra y que sobre todo seamos esas mujeres bondadosas que el Padre quiere que seamos. Les deseamos una hermosa continuación de su día o de su noche y nos despedimos con esto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Shalom.